Vale, tengo. Vale, ya estamos grabando. Bueno, no sé quién es del grupo azul, pero que Pues nos cuente sus quien retos. quiera. Estaba Ongela, Juanlu, Ainzane, de quien quiera puede hablar. Bueno, Yo es pues que no, nada, yo es que yo no puedo veo, yo es que no veo los apuntar. posits. Vale, pues Insane, anímate. Vale, apunto yo un par de cosas que hemos dicho. Uno de los mayores retos era saltar la barrera intergeneracional, que sobre todo existe en la ciudad, más que en el mundo rural, pero existe. Despertar el interés de la juventud, pues que sean agentes en primera persona, que puedan investigar, eh, y luego hablar un lenguaje. Lo que también se ha dicho es que ha dicho Jeff que el liderazgo es importante porque una o dos personas pueden hacer mover un grupo, hacen de palanca con respecto al resto. Ujú. Y luego a mí me ha parecido muy interesante lo de generar espacios de diálogos y de actividades, un lugar de encuentro físico donde puedan desarrollar ideas. Vale, hemos estado hablando ya de retos y de soluciones. Genial. Vale, muchas gracias. Me ha gustado la brevedad también, que si no se nos va de mano. Vale, pues el siguiente grupo, bueno, o estos azules que han quedado por ahí, no sé si alguien los reconoce como suyos. ¿No? Son míos, creo. Son los retos a los que se enfrentan los jóvenes para poder acceder a actividades en el medio rural. Ujú. Tenemos estudios, exámenes, trabajos, están ocupados. De cuestión de horarios, de cuándo se hacen las actividades, falta de transporte. Los jóvenes normalmente no tienen coche propio y aunque lo tuvieran tampoco, en mi experiencia no tienen una economía que les permita asumir ciertos gastos. Entonces, si las actividades son financiadas, al menos en transporte, yo creo que sí que habría más posibilidades que fueran. Ujú, Facilitarles al máximo el acceso a la actividad. ujú, total. Vale, grupo verde. Los vamos a ir ahora juntando un poco para intentar agrupar los retos que han salido. No sé quién es del grupo verde, si no puedo ir contando yo leyendo. Del grupo verde estaba yo, también bueno, ha estado Marité también participando, Ana, Isabel. ¿Alguien se anima? Bueno, Ángel, igual tú. Tírale, tírale. No, tú, que yo el otro día no estuve y eso no. Vale. Bueno, yo lo que deciros que muchos de los retos que planteábamos se nos planteaban como soluciones también. Entonces, pues es algo que nos costaba, ¿no? Nos tocaba un poquito explicarlo y algunos nos funcionan de una forma o de otra. Por ejemplo, lo de implicar al profesorado en los proyectos o tal, ¿no? Pero es un reto implicarlos y es una solución implicarlos para determinados proyectos, ¿no? Entonces, pues bueno, en cuestión de retos, pues mantener el interés de los jóvenes durante todo el proceso, autogestión de proyectos y de dinámicas, acelerar el patrimonio, acercar el patrimonio a los y las jóvenes, conseguir que se involucren, disponer de tiempo libre, estar y conocer a los y las jóvenes nuestras raíces, o sea, dar a conocer, perdón, es que esto de la miopía, dar a conocer a los y las jóvenes nuestras raíces, de dónde venimos, etcétera, acceder a la juventud, qué medios de comunicación son más, lo que sea, implicar a los profesores en los proyectos y respecto a soluciones, pues dejar hacer, es una de las que muchas veces era pues es lo que pasa, ¿no? Que dirigimos demasiado y lo que hay que hacer es dejar hacer y que sean ellos y ellas mismas las que tomen las riendas y que decidan qué tipo de proyectos, en qué momento, cuándo hacerlos, etcétera. Por supuesto, con toda la ayuda. Esto parece es muy fácil de decir, ¿no? Pero, pero a ver cómo pasa, ¿no? Bueno, es formación, punto de información de juventud, implicar desde el principio, escuelas, institutos, universidades. Lo de escuelas, institutos es lo que hablábamos, ¿no? Tanto están en la parte de retos como soluciones, ¿vale? Por ejemplo, luego pues ofrecerles actividades de ocio alternativo. Es un poco lo que hemos ido poniendo. Muy bien, están saliendo
tanto retos como soluciones que ya han comentado. Entonces, la idea es que luego, si veis que se están moviendo posits ya, es que la idea luego lo reagrupemos un poco, ¿no? Por no tenerlo repetido, sino, pues eso, poder hacerlo lo más sencillo posible. Así que, nada, muchas gracias, equipo 2, creo que erais. Somos el equipo verde, el equipo verde. Equipo verde, vale. Equipo amarillo, que veo que se están moviendo cosas. Sí, no, está bien. Vale, pues eso fue de portavoz del grupo. Deciros que había todos los participantes tenían mucha experiencia, ¿no? Para compartir desde lo que se estaba haciendo ya desde los territorios, por lo cual ha fluido mucho y hubo muchas propuestas en cuanto a soluciones. Poco tiempo hemos pasado en los retos, solo hemos apuntado obviamente el problema de imponer actividades, ¿no? Que sea unilateral, también la terminología que se utiliza, ¿no? Un poco en cuanto a discursos, ojo, así directamente con el patrimonio cultural, por ejemplo, la participación justo en actividades culturales, que en general es bastante difícil, ¿no? Hay más facilidad para participar en cosas por toda la vida que ya están establecidas, ¿no? En cuanto al tema de un poco de solución o de herramientas, se hizo mucho hincapié, se insistió desde las experiencias, ¿no? Repetimos, en que ellas mismas sean los protagonistas, las protagonistas de lo que quieren hacer, ¿no? De lo que quieren hacer, lo que les gusta, que sean, por ejemplo, que se definan una planificación participada de las actividades, ¿no? Fórum abierto donde se evalúan lo que están haciendo, las propuestas que quieren hacer, lo he enfocado mucho en su propia participación. Entonces ahí también está un poco el quid que herramientas, ahí, ¿no? Entonces se habló pues de utilizar herramientas tecnológicas, ¿no? Que son herramientas que más se suelen utilizar desde la juventud, tema de encuestas online, también de encuentros físicos, pero bueno, ahí hemos hablado más de cosas que ya existían y también cómo llegar, porque también es el tema de la difusión, la comunicación, pues ahí se habló obviamente de redes sociales, influencers, gamers, ¿no? Que son personas que escuchan, ¿no? Los jóvenes, lo mismo que contar algunos líderes o portavoz, ¿no? Que ya se mueven ya en redes internas a la juventud, ¿no? Para difusión. Ahí se resalta la experiencia de Aragón, ¿no? Con las antenas, bien, porque después Sara nos podría un poco ampliar, pero después esta parte vendrá experiencias, ¿no? Están haciendo. También se habló de acercarse a los centros de estudio también. Y en cuanto a actividades más concretas, se habló, bueno, la importancia de la época también, resaltando pues que hay más participación obviamente durante las fiestas, pero hay dar un poco una vuelta, ¿no? A repensar la fiesta, repensar su historia, hacer un poco de actividades alternativas como artísticas, porque integrar en las mismas fiestas otras actividades para la juventud, ¿verdad? Que se piensa, o sea, personas mayores sí hay algo, niñas, niños sí que hay algo, pero algunas veces es un sector, ¿no? De edad que está bastante olvidado, ¿no? Es como aprovechar, ¿no? Del contexto de las fiestas para ofrecer más actividades o que ellas obviamente mismas puedan ofrecer, ¿no? De nuevo se reiteró aquí de adaptar el lenguaje, que sea más entendible, entre comillas, más atractivo, ¿no? Un poco lo que se habló en el grupo amarillo. No sé si las compañeras y compañeros quieren añadir algo, o sea, un poco... ¿No hay más que añadir? Parece que no. No, muchas ¿No? gracias. Sí. Vale, pues Vale. muchísimas gracias. Hacíamos un intento, ¿no? Que era la idea un poco de una puesta en común. Que al inicio, en cuanto al equipo de organización, me tocaba a mí. No sé, Mireia, si tengo cuánto tiempo, 5 minutos, 4 Sí, minutos, 3 5 minutos. minutos, sí. Vale. Pues en blanco, mientras estaba intentando leer un poco el conjunto de todos los colores más lo que habíamos hecho pues nosotras, he ido identificando algunos bloques, ¿no? Estos tres que serían un poco, por eso que estaba moviendo lo de amarillo, porque ya no queda nada de sitio para ponerlo de blanco. Entonces, disculpen los de verdes, pero voy a moveros un poco. Vale, y esto también lo muevo por aquí. Vale, como tres bloques en cuanto a retos, el tema de recursos, ¿no? De recursos que tiene la juventud, ¿no? Transporte, recursos económicos, su misma disponibilidad de tiempo entre las miles de actividades que ya van haciendo eso, el tema de interés, ¿no? Como captar el interés.
y el tema un poco intergeneracional también, ¿no? Como ir mezclando las distintas edades, ¿no? Y en cuanto a propuestas de solución, ahí no entramos en el detalle, visto que en los distintos grupos hay muchas cositas muy interesantes, pero un poco algunos bloques. Un primer bloque de soluciones que iría alrededor de, eso es muy importante, ahí lo puse, que sean directamente consultadas, que sean ellas las protagonistas, ¿no? De lo que quieren hacer y todo lo que puede derivar alrededor de esta problemática. El tema de la comunicación y la conexión, ¿no? Que es otra difusión general. El tema de las actividades alternativas también, todo lo que podemos construir alrededor de esas actividades, obviamente manteniendo que sean atractivas, ¿no? Y el tema creo que es importante, además en zona rural, es verdad, algo que no habíamos hablado en el bloque amarillo, resaltar la problemática del transporte aquí y también de los recursos, tanto de los recursos pues para las asociaciones que van acompañando, pero también es interesante que las asociaciones también de juventud tengan directamente recursos para poder organizar sus propias actividades, ¿no? Eso ha sido un poco un intento de síntesis muy resumen. Creo que han salido cosas muy ricas. De cualquier manera, esto como sigue compartido, colaborativo, pues este enlace sigue vigente para que podamos mirar de nuevo, poner algunas ideas. Puede ser interesante si nos vienen a la mente algunos proyectos, también poner enlaces, etcétera. Yo creo que hay una base de trabajo para eso y que al final que recopilan nuestros conocimientos y saberes, experiencias. Dicho eso, ahora justo la segunda parte del día de hoy, ¿no? Del encuentro, va a ser de escuchar, ¿no? Experiencias ya que están en los territorios. Imagino que nos irán un poco retroalimentando todo lo que acabamos de hacer. Hasta ahí, Pues Mireia. muchas Gracias. gracias, Greg. Era una tarea difícil, ordenar tantas ideas, pero creo que lo has conseguido. Y sí, como dices, ahora nos contará un poco Sara con el proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales, que ya justo Greg ha ido dando algunas ideas del proyecto. Así que nada, te dejo, Sara, que compartas tu pantalla y nos cuentes un poco más qué es lo que hacéis desde allí en Aragón. Muy bien, muchas gracias Mireia y Europe Impulse Network por invitarnos a este taller cooperativo y colaborativo que, bueno, que nosotros también desde Aragón hemos hecho hace un par de semanas, algo parecido en el mismo marco del proyecto Memories for Future, aunque el nuestro fue presencial, un poco más analógico, pero bueno, pues un placer y un gusto estar con vosotras. Si os parece, comparto pantalla porque como tampoco tenemos mucho tiempo, pues voy a ir un poco hablando sobre la página web de nuestro proyecto, Jóvenes Dinamizadores Rurales. Y bueno, es un proyecto bastante amplio, lleva muchos años trabajando, como, no sé, 13 años o así. Entonces hay muchas acciones, pero sí que os voy a dar unas pinceladas de lo que es el marco y luego me quiero centrar en dos. Por un lado, en antenas informativas, que ya ha comentado Greg, que es como el primer nivel de participación muy básico que empezamos a trabajar con adolescentes desde los 12, 13, 14. Y luego el segundo nivel ya con un poco más de compromiso e implicación por parte de los jóvenes, que es Made in Rural, que ya son iniciativas de mayores de 18 años y que, bueno, para nosotros yo creo que es la acción que mejor resume la filosofía del proyecto y la misión, ¿no? Bueno, Jóvenes Dinamizadores Rurales es un proyecto que ofrece herramientas y recursos a los jóvenes que viven en el medio rural aragonés para poner en marcha sus propios proyectos. Con este eslogan, pues ahí metemos un montón digamos, de objetivos, ¿no? Por una parte, el trabajo con los jóvenes, pero por otra parte también el trabajo con la comunidad y con el entorno. Al final los jóvenes son una pieza clave de la población y nosotros trabajamos con ellos, pero ellos viven en un entorno, aunque sea el fin de semana o en periodos vacacionales o así, y siempre ponemos todo un poco en contexto, ¿no? El proyecto está avalado, o digamos la estructura la forman 13 grupos de acción local, 13 grupos líder, en Aragón hay 20, más o menos se corresponden con las demarcaciones
comarcales, y ha habido 13 de esos 20 que han decidido unirse para cooperar. Los otros 7, pues bueno, han considerado que la juventud pues tampoco es un reto o una necesidad importante para trabajar directamente con ellos, y organizan otro tipo de acciones en torno a otras temáticas, ¿no? Estos 13 grupos, como os decía, que ahí hemos puesto todos los logotipos, están en las 3 provincias aragonesas, y ellos ponen tanto la financiación como un poco la estructura jurídica y, digamos, la base, ¿no? Una base estable, fiable, que también le dé a los jóvenes una confianza de que esto no es un proyecto que surge hoy, dentro de 2 años se acaba, porque esto es un tema que también distorsiona mucho el trabajo con los jóvenes, sino que es una estructura fiable que a ellos les permite hacer cosas, ¿no? Bueno, estos grupos de acción local, como me imagino que sabéis, vienen todos de los fondos europeos FEADER, es un fondo europeo agrícola para la diversificación económica en las zonas rurales, y también por nuestro gobierno de Aragón. Y luego tenemos una pata muy importante, además de estos financiadores y digamos los socios, ¿no?, del proyecto, que son las áreas de juventud de las comarcas. El proyecto echa a mano a nivel de recurso humano muchísimo de los técnicos y técnicas de juventud, auxiliares de juventud, monitores de espacios jóvenes, etcétera. Son todas las comarcas que están representadas en esos 13 grupos de acción local, quienes con su personal humano técnico pues participan en el proyecto, ¿vale? Entonces, vale, el dinero lo pone el líder, pero el recurso humano lo ponen las comarcas, las entidades locales, digamos. Entonces, esto ayuda mucho, porque aparte que lo que más dinero vale y lo que menos se financia son los recursos humanos, nos lo proporcionan las entidades locales, pues además le da a los jóvenes la sensación un poco de lo que hablábamos antes, de continuidad y seguridad de que hay gente ahí que está. ¿Vale? En este sentido, pues la gente que trabaja en juventud, súper importante, y yo creo que a veces el 80% del éxito de una acción o de la participación juvenil es que la persona que está empujando y facilitando y acompañando, pues sea una persona implicada y entusiasmada y motivada, y que se lo crea, ¿no? Que no sea un funcionario de 8 a 3, porque si no al final no funcionan las cosas. Con los jóvenes hay que estar muchos fines de semana, hay que estar muchas tardes, y sobre todo hay que mostrar pues un interés en acompañarles, ¿vale? No en organizarles actividades como churros, porque esto no es el objetivo de Jóvenes Dinamizadores, sino en proporcionarles los recursos para que ellos puedan hacer cosas, ¿no? Este sería un poco el marco inicial del proyecto. Y en cuanto a las acciones, pues bueno, como os decía, muchas y diversas dependiendo del perfil de los jóvenes, si son más mayores, si son más pequeños, si tienen más espíritu emprendedor, si son más de consumo de actividad, pero porque son más, no sé, tienen un perfil más tímido o menos activo o menos activista, pero sí que quieren estar un poco en contacto. Pues también, como os decía, para algunos que les gusta mucho, les motiva el tema de la movilidad europea, o que han estudiado fuera, quieren volver a su pueblo, pero no saben muy bien cómo, ¿no? Si para emprender, si para trabajar. Para jóvenes que están, por ejemplo, en la Ecoferia veo aquí, más motivados o sensibilizados con el tema medioambiental, o están más preocupados por esas temáticas, ¿no? Pero bueno, el punto de partida, el inicio de todo, del proyecto, son las antenas informativas. Las antenas son jóvenes que tienen entre 14 y 17 años, 18, que están estudiando en el territorio, porque una vez cumplen 18, pues casi todos van fuera a estudiar a las ciudades y ahí perdemos un poco el contacto, pero esto es como muy fácil encontrarlos y localizarlos, ¿no? Son jóvenes que, bueno, que a lo mejor a priori tampoco destacan mucho, pero que sí que tienen ciertas inquietudes, ¿vale? Con estos jóvenes, desde ya que empiezan más o menos la ESO, 12, 13, ya empezamos a hablarles del proyecto, de lo que hacemos, de las actividades en las que pueden participar, con una, pues muy suave, ¿no? Pues empezando con actividades muy directas, muy sencillas, y ven a las 5 a una reunión y te cuento, y luego ven al día siguiente a las 10 y vamos a hacer un taller, y así un poco a poco, pues pues contándoles que este espacio es para que ellas y ellos puedan desarrollar su creatividad, sus ideas y sus iniciativas, y que nosotros les daremos pues materiales, acompañamiento, y les ayudaremos a pedir al ayuntamiento un espacio, o bueno, pues lo que vaya surgiendo, ¿no? Normalmente no son grupos muy numerosos. Uno de los valores que tiene Jóvenes Dinamizadores es la red que forman estas antenas y estas comarcas, estos territorios, ¿vale?
porque una de las armas más poderosas con las que contamos es la capacidad de organizar acciones comunes entre diferentes territorios y poner en contacto a jóvenes de diferentes pueblos que normalmente pues están, pues son núcleos aislados y con poca vida y pues a veces pues se aburren, ¿no? Entonces la opción de que puedan un fin de semana cada 2 meses juntarse en un albergue, en un pueblo en el Pirineo o en la llanura de la Ribera Baja, da igual, y conocer a 50 jóvenes de otros lugares que también hacen cosas, pues esto les motiva mucho. Entonces lo usamos un poco como arma de, vale, pues organizamos un encuentro, por supuesto financiamos todo, transporte, alojamiento, manutención, y en esos encuentros organizamos talleres que les pueden ser de utilidad para que luego desarrollen sus propios proyectos. Pues desde habilidades sociales hasta cómo hacer un cartel en Canva, yo qué sé, ¿vale? Pues todas las historias que ellos también nos van diciendo. Sabéis que para hacer un proyecto tenéis que hacer una difusión, o sea, para poder hacer una actividad hay que hacer una difusión para que venga la gente. ¿Cómo hacéis la difusión? Pues no sé, venga, pues vamos a los carteles, vamos a las redes o... Este sería un poco el sentido de las antenas. Como os decía, no son grupos muy numerosos, más o menos entre 15 y 20 jóvenes por comarca, pero claro, esto se multiplica con 17 comarcas, pues un montón. Y esto es al final lo que va llamando y lo que va motivando. Durante 4 años están en el proyecto organizando actividades tanto en sus pueblos, porque ven que otros jóvenes en otros sitios lo hacen y ellos también lo quieren hacer, y está todo como muy conectado, muy comunicado. Es lo que os contaba de la red, ¿vale? Trabajamos los técnicos mucho, o sea, muy diariamente, y los jóvenes se ven, pues casi cada 2 meses se ven. Cuando van creciendo, pues tienen una opción que para nosotros es como la estrella y bueno, nos encanta esta acción que es Made in Rural, ¿vale? Made in Rural es una convocatoria abierta en la que pueden participar jóvenes mayores de 18 años que tienen una idea para revitalizar su entorno. Aquí ya nosotros ya no hacemos una reunión previa, ya no vamos a los institutos a contarles, ya no estamos todo el día encima. Acuérdate que, bueno, pues ya tienen una edad en la que consideramos que ya pues tienen una autonomía y que ya pueden ellos manejar un poco más sus intereses. Algunos jóvenes que participan en esta convocatoria han sido antenas, pero muchos otros no. Entonces es la manera que nosotros hemos encontrado para llegar a los mayores de edad, porque como os decía, los adolescentes están muy localizados en los institutos, pero pues los mayores se despistan y se desperdigan un montón cuando van a la universidad. Muchos pierden el interés, solo quieren volver al pueblo para salir de fiesta y para ver a sus padres, pero otros pues sí que a lo mejor tienen cierta inquietud. Entonces es una convocatoria a la que pueden presentarse estos jóvenes, tiene como más o menos 3 fases importantes. La primera sería la presentación de la convocatoria, que, bueno, pues que publicamos con unas bases en la que está muy claro lo que se puede y lo que no se puede hacer. Tienen que ser ideas que revitalicen su entorno, no puede haber un interés económico, tiene que atender a diferentes temáticas, ¿no? Pero muy amplio, pues desde arte y cultura a medio ambiente, mujer, bueno, pues unas temáticas, y luego hay unas puntuaciones que ellos ya conocen desde el principio, que según su proyecto sea, pues obtendrán más puntuación o menos, ¿no? Según el impacto que va a tener el proyecto y demás. Esa es la primera fase, la convocatoria. La segunda fase, cuando ellos nos envían las fichas súper sencillas, porque lo que no podemos hacer es un formulario del tipo, no sé, de la Diputación Provincial de Zaragoza, ¿no? Que para presentarse, solo para presentar tu idea tienes que pegarte 10 días currando. Pues una vez presentada una ficha súper sencilla, esto quiero hacer en este pueblo durante estas fechas y pienso que más o menos me va a costar esto. Pues nosotros ya revisamos y si vemos que la idea encaja, pasan a la siguiente fase. La siguiente fase es una fase de formación que... A ver si tengo aquí alguna foto. Que bueno, sí, este es de la pandemia del 2022, creo. Lo que hacen en esta segunda fase es todos esos jóvenes que han presentado su idea, les convocamos un fin de semana para hacer un taller de formación sobre cómo pueden, por un lado, construir su proyecto, empezar a redactarlo y darle un poco más de forma. Segundo, si los facilitadores que estamos en ese proyecto, que son técnicos de juventud, consideran que pueden hacerles alguna aportación, se les hace. Y tercero, cómo pueden crear sinergias entre ellos. Más o menos se presentan entre 8
y 15 proyectos en cada convocatoria, aunque en la convocatoria del 21 de la pandemia solo tuvimos 5, pero bueno, pues bueno, es un número así que es muy manejable y que permite que entre proyectos, bien que porque sea que comparten territorio o porque comparten temática, puedan, puedan hacer, co-crear algo conjunto, que eso también es muy, muy interesante, ¿no? Esta sería la segunda fase. La tercera fase, la fase de selección. Tristemente, pues no podemos financiar todos los proyectos que nos llegan, aunque sí que vamos haciendo alianzas con otras entidades, pues por ejemplo el Gobierno de Aragón en esta última convocatoria con un departamento que tienen de participación ciudadana nos han apoyado con 8.000 euros, entonces hemos podido financiar más proyectos, pero no tenemos financiación para, por ejemplo, 15 proyectos que se presenten. Entonces creamos un comité formado por jóvenes, por entidades, bueno, bastante mixto, y se valoran los proyectos que después de ese encuentro de formación se han construido, se han redactado de una manera un poco más elaborada. Atendiendo a las bases, puntuamos y valoramos los proyectos y se decide cuáles se pueden financiar desde jóvenes dinamizadores y cuáles tenemos que nosotros ayudarles a buscar financiación, porque eso también lo hacemos. O sea, que intentamos que ningún proyecto se quede en el papel y entonces ahí articulamos pues una maquinaria que después de 13 años que hemos conseguido contactos, pues últimamente pues nos sale bastante bien, ¿no? Ayuntamientos, comarcas, asociaciones fuertes, pues no sé, de empresarios o asociaciones culturales potentes, según la temática del proyecto, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, no podemos financiar un proyecto de no sé, pues un festival artístico, pues intentamos ver si en esa zona hay algún tipo de patronato, fundación o organización que se dedique a esto, ¿no? Ya contactamos con ellos y, claro, muchas veces más credibilidad que una entidad como Jóvenes Dinamizadores te explique que no que vaya un joven y te diga quiero hacer esto y no sé ni de dónde he salido, ¿no? Entonces trabajamos con esos no seleccionados esa parte. Con los seleccionados, pues ya trabajamos la puesta en marcha de los proyectos. Mirad, habéis pedido 4.000 euros, tenéis 4.000 euros para hacer vuestro proyecto y aquí estamos para todo lo que necesitéis. Pero no es Jóvenes Dinamizadores Rurales quien va a poner en marcha el proyecto, ni quien va a moverlo, ¿no? Sois vosotros quienes nos tenéis que ir diciendo en qué os podemos ayudar y, por supuesto, 100% siempre detrás. Esta misma mañana me ha llamado una periodista de la radio para pedirme que hablase de uno de los proyectos seleccionados este año, que se llama Colectivo Raíces, un proyecto también de recuperación de patrimonio inmaterial relacionado con lo artístico, con murales en la calle y eso. Yo no me cuesta nada 10 minutos la radio hacer una entrevista, pero no es esto lo que tiene que pasar. Lo que tiene que pasar es que las jóvenes que están en ese proyecto, pues sean ellas las que hablen, ¿no? Entonces, implica un poco más de implicación, porque he tenido que llamar a estas chavalas, he tenido que decir qué tal, primero no querían salir porque estaba vergüenza, típico. Bueno, pues al final con un poco de push, pues mañana a la 1 hablarán, a lo mejor es la primera vez que hablan en la radio, tienen 22 años, pues tienen que hacerlo, ¿vale? Y bueno, al final pasos más largos, pero que nos llevan a que la participación sea más real. Me estoy pasando el tiempo, mire ya. Te doy un par de minutos más. Venga, un par de minutos para cerrar. Vale, pues nada, solamente quería acabar con un vídeo para, porque bueno, ya simplemente por cerrar con Made in Rural, el final de la convocatoria es la ejecución de los proyectos, la visibilidad y la difusión. Ahí nosotros sí que hacemos bastante hincapié porque, bueno, pues todo lo que publica, nosotros lo volvemos a publicar. En nuestra página web intentamos que... Es que quiero ir para atrás, pues me ha puesto aquí una barra y no me deja salir. A ver ahora. Aquí. Y bueno, pues acaba la convocatoria con un encuentro final que a veces es presencial, a veces es digital, para compartir un poco cómo han ido las experiencias, en qué nos hemos equivocado, qué hemos hecho bien, bueno, pues todo eso. Esta ha sido la última convocatoria, Made in Rural, como os contaba, la primera fase de convocatoria, luego el encuentro, que es esta foto de aquí, con los participantes que vinieron, y luego cada uno de los proyectos que se van poniendo en marcha, de momento solamente Colectivo Raíces ha
empezado, son 5 proyectos los que vamos a financiar este año, pues escriben un artículo y también lo publicamos en nuestra web, lo enviamos a prensa y bueno, pues así se le va dando más difusión, ¿vale? Y lo que os comentaba para terminar, como esto va también de recuperación de patrimonio inmaterial y es algo que últimamente está, no sé, está gustando mucho, está muy de moda, los jóvenes tienen mucho interés en esto. El año pasado en la convocatoria de Medio Rural hubo de 4 proyectos seleccionados, hubo 3 que eran, pues eso, recuperación de patrimonio cultural e inmaterial y me gustaría poneros un vídeo de uno de ellos que se llama Rebollar y que es un proyecto que han puesto en marcha varios jóvenes en un pueblo que se llama Villanueva del Rebollar de la Sierra, es un pueblo de 72, 73 habitantes en la provincia de Teruel, en las cuencas mineras y bueno, lo hicieron el año pasado con la excusa de organizar diferentes encuentros entre jóvenes y personas mayores, grabaron un documental que luego estrenaron por todo lo de alto, como por todo lo alto, como si de una producción de Hollywood se tratara. Y el breve que anuncia o que nos, no sé cómo se llama eso, ¿no? El gancho, bueno, que para que la gente fuese a ver ese documental fue este mini vídeo que os pongo, ¿vale? ¿Se oye? Vale, pues esta era un poco quita toda pastilla, ya me perdonaréis, pero me cuesta mucho a veces resumir y no sé si alguien tenéis alguna pregunta o se ha quedado algo que a lo mejor estabais esperando escuchar y no he contado, pues encantada de contestar. Gracias. Me parece un trabajo súper interesante lo que hacéis, comentar los proyectos Gracias. y que hayan respuestas. Y nada, y me ha emocionado el vídeo, ver cómo gente muy joven cogía testimonios y sobre lo que has dicho, de que a las personas, a las jóvenes sí que les interesa la memoria inmaterial. Ha estado genial. Gracias, Raquel. Bueno, si no hay más preguntas, nada, Sara, agradecerte tu tiempo y el que nos presentes este proyecto tan bonito y las acciones que acompañáis desde Jóvenes Dinamizadores Rurales. La enhorabuena de nuevo por los proyectos y las acciones tan chulas que acompañáis ahí en los territorios rurales de la zona de Aragón, bueno, en Aragón. Así que nada, muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, le paso la palabra a Ángel. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Ángel Portolés, trabajo en el programa de extensión universitaria de la Universidad Jaume I de Castellón y bueno, quería presentaros a Ángela López, que es quien realmente va a hacer la presentación, ¿no? Pero bueno,
Por contextualizar un poco el proyecto que va a presentar Ángela, pues deciros que, bueno, dentro de la Universidad de Castellón, dentro del Vicerrectorado de Cultura y del Servicio de Actividades Socioculturales está el programa de extensión universitaria, y dentro de ese programa de extensión universitaria tenemos Campus Obert, que es como un programa que lo que tiene es diferentes sedes en la provincia de Castellón, repartida por ella, que está pues en la comarca del Sports, al norte de Castellón, Segorbe, Vilarreal, Peñagolosa, Vinarós y Sagunto, ¿de acuerdo? Entonces el proyecto que vamos a presentaros, que va a presentar Ángela, se enmarca dentro de lo que es la sede de Vilarreal, ¿vale? Que es un proyecto entre la Universidad Jaume I y el Ayuntamiento de Vilarreal, que se llama Planalab, que en su primer año de diseño pues, fue un proyecto llevado a cabo entre Diana, que está con nosotros también en la reunión, Diana, Pedro Cifuentes y yo mismo, ¿no? Que estuvimos articulando pues, cómo trabajar el tema de la educación patrimonial con los jóvenes, con las jóvenes, y cómo fomentar procesos de intergeneracionales para acercar el patrimonio y las artes a partir de la educación patrimonial. A partir de esa primera idea de proyecto, en el año 2022, bueno, pues se hizo una coordinación especial para un proyecto de 3 meses de duración, 3-4 meses que llevó a cabo la coordinación Ángela López como representante de la empresa Arae Patrimonio y Restauración. Le doy la palabra a Ángela para que a partir de esa pequeña presentación mía pues pueda ya explicar el proyecto. Ángela. Vale, gracias Ángel. Bueno, yo aquí hoy estoy con 2 pantallas porque se me ha estropeado el ordenador que tiene que ver a la presentación, entonces yo hablo por esta pantalla y ahora compartiré pantalla por el que pone Arae Patrimonio. Bueno, primero de todo darle la enhorabuena a Sara, que me ha dado muchísima envidia eso que estáis haciendo por allí. Y nada, hemos tomado muchas notas. En lo que ha comentado Ángel de un poco la característica de este proyecto que ahora voy a presentar rápidamente, de lo de 3-4 meses, 3-4 meses desde el momento en el que Ángel me llama, oye, se nos ha ocurrido esto, que fue el año pasado por julio, hasta el mes de agosto, que es un mes que no hay nadie en el mundo, hasta el mes de septiembre, que están los profesores, porque esto es un proyecto que llevamos a cabo con los centros educativos de secundaria de Villarreal, hasta 8 centros. Pero claro, el mes de septiembre los profesores están entrando en materia. Intenta convencerles, que les atraiga el proyecto, un proyecto que ahora os explicaré, que tiene su miga, y a principio de diciembre, mejor principio que mitad de diciembre, nos lo impusieron, había que presentarlo, ¿no? Todas las conclusiones, una presentación en común a modo de congreso. Poca broma lo que nos pidieron hacer. Entonces, de alguna manera, a ver, voy a compartir, a ver, que ahora me vengo a la otra pantalla. Momento, que yo después de 3 años parece que no he aprendido. A ver, comparto la pantalla a tope. Vale. Vale, se está viendo la presentación, ¿no? Ahora sí. Sí. Espera, la voy a poner a modo entero. Así. Perfecto. A ver. Voy a quitar el sonido. A ver, me vengo ya. ¿Me seguís oyendo, no? Ahora me oís. Sí, ahora sí ya. Vale, perfecto, es que me pasa el sonido. Perdonad aquí que parezco que esté en la NASA, pero ni mucho menos. Bueno, pues el proyecto, como decía Ángel, Planalab Patrimonio, que se iba a desarrollar en Villarreal. En un principio el proyecto, en mes de julio, oye, tenemos esta idea, era involucrar a tanto primaria como secundaria, pero un poco visto que era el primer año, había que contarlo a todos los centros, tanto a dirección como al profesorado que quería participar. Al final optamos por trabajar solo con secundaria. Realmente trabajamos de los 8 centros, trabajamos con una clase, de segundo de la ESO o tercero de la ESO. La mayoría eran una clase de segundo de la ESO, para que también veáis en qué colectivo nos estamos moviendo, que debo decir desde ya que salieron cosas fenomenales, fantásticas. A ver si puedo darle para adelante, para atrás. Ahí. A ver, un momento, vale, esto, perdón, el mareo. Nada, aquí era un poco la presentación, ¿no? Cuando llegábamos a las aulas, realmente lo que presentábamos era, pues efectivamente, yo soy Ángela, arquitecta en Arae Patrimonio, que de la mano de la Universidad
Jaume I, en colaboración con el Ayuntamiento de Vila-real, hemos desarrollado este proyecto. Pero venía yo también de la mano de una compañera, Clara, de la empresa Arqueocas, porque al fin y al cabo yo era persona ajena a Villarreal. Por mucho que quiera hablar de patrimonio local, de patrimonio de Villarreal, era muy complejo. Entonces sí que hicimos una buena alianza ahí con una empresa de arqueología y de difusión del patrimonio de Villarreal y que nos ayudó a poderlo desarrollar en ese tiempo récord, poder trabajar y ayudar a los participantes a desarrollar su trabajo. Bueno, ¿en qué consistía el proyecto? Realmente lo que nos planteamos es que tienen que reconocer el espacio urbano y los elementos especiales que lo conforman, también en la primera sesión que hicimos, que entendían por patrimonio, y el kit de la cuestión era, o sea, el objetivo era ellos explicarnos por qué su patrimonio es bonito, su patrimonio es valor, por qué les gusta, y nosotros desde el punto de vista desde un turista, una persona que va a conocer Villarreal, cómo nos presentan ese patrimonio. Eso dicho como muy rápidamente el proyecto en sí. Bueno, y rápidamente porque es que además lo hacíamos en sesiones de menos de una hora. Las clases duran 50 minutos, ¿no? 55 minutos en aula. Pues contábamos con 2 sesiones en aula, únicamente 2 sesiones, y luego el día de la presentación de los proyectos. Os cuento un poco esto, hago mucho hincapié en el tiempo para que luego veáis los resultados, porque trabajando un poco contrarreloj, yo creo que la acogida por parte de todo el alumnado fue fantástica, porque en la primera sesión lo que hicimos es presentar todo este proyecto, quiénes éramos, redefinimos qué era patrimonio, empezamos, para vosotros, ¿qué es patrimonio? Salían cosas muy diversas, ¿no? Hicimos una pequeña acción colectiva y les explicamos en esa primera sesión qué era lo que tenían que hacer durante un mes de trabajo en su casa, porque al fin y al cabo aquí también quiero recalcar que teníamos 2 sesiones de aula, o sea, los profesores que acogían la actividad, que normalmente eran profesores de historia o los tutores del propio grupo, pero normalmente eran profesores de historia. Nos cedían 2 sesiones, pero no trabajaban más en aula. El resto del trabajo lo iban a hacer fuera del aula, porque además no puntuaban. Es un trabajo, bueno, a lo mejor utilizó el trabajo algún profesor para algún tipo de puntuación, pero no puntuaba. Era realmente un trabajo libre dentro del aula. Entonces, en esta primera sesión jugamos con ellos a identificar el mapa urbano y los elementos patrimoniales urbanos. En un primer momento con Ángel sí que nos pareció interesante que el proyecto, el patrimonio que se iba a trabajar en el proyecto, el patrimonio en grandes rasgos, fuera algo más, un poco como lo que ha presentado Sara, ¿no? Que tienen ahora un poco más inquietud por el patrimonio inmaterial o el agrario, que a lo mejor ahí hay mucho campo, los sistemas de cultivo, y queríamos un poco dejarlo un poco más libre. Pero en esta primera edición, que yo digo primera edición, yo creo que vamos a seguir continuando, lo queríamos englobar, acotar un poco más y al final trabajar esos elementos más reconocibles, esos monumentos o bueno, tradiciones más reconocibles por todo el colectivo. Entonces, en esta primera sesión, realmente lo que hicimos era trabajar, o sea, en esta primera edición, perdón, trabajábamos el patrimonio urbano, de alguna manera. Entonces, en el aula lo que hicimos era una lona enorme de 2 metros por 1 metro, quitamos todo el mobiliario del aula, pusimos la lona y les dijimos, bueno, vamos a empezar a ubicarnos en el mapa de Villarreal, que eso es un trabajo a estudiar, porque no es fácil ubicarnos en nuestro propio entorno. Entonces, teniendo en cuenta que los grises oscuros son las vías, los edificios, todos los edificios eran los grises claritos, y lo que sí que marcamos eran las zonas públicas, los parques, las zonas de ocio estaban en verde, y los edificios que están ahí en granate sí que eran los 8 centros educativos, para partir de un punto que estamos aquí, se pudieran ubicar. A partir de ahí tenían que intentar ubicar todos esos patrimonios arquitectónicos, escultóricos
muchos de ellos a lo mejor inmateriales, porque por ahí salió también una feria, ¿no?, que hacen típica. Entonces, con esas piececitas de madera, que previamente las preparamos en el estudio, tenían que ir ubicando todos esos elementos que reconocían. Esas piezas tenían un código de color. Bueno, primero las piezas tenían el dibujo más o menos de lo que era el elemento a ubicar en el mapa, el dibujo por un lado y por el otro lado escrito que era el elemento por si acaso el dibujo cortaba. Y además un código de color por, pues yo qué sé, en naranja yo creo que era patrimonio industrial, el verde patrimonio inmaterial porque ahí salen unos bailes, el rojo era religioso, etcétera, etcétera. Y luego habían piezas libres porque surgieron en las sesiones nuevos patrimonios que ellos elegían. Bueno, el patrimonio que siempre salía y no les dejamos era el campo de fútbol del Villarreal, que ahí lo tienen muy, muy de ellos y vamos, salía en todas las clases que era algo muy de ellos, muy que les definía de identitario, un símbolo identitario. Así que eso nos hizo mucha gracia. Bueno, y lo colocaban así en el aula, ¿no?, en el mapa. Después de más o menos ubicar todos los que reconocían, esta es Clara, nuestra compañera de Arqueocasa, una de las sesiones. Vale, el trabajo en sí, a partir de ahí era, identificaban esos elementos y al final de esa primera sesión se reagrupaban en 2 o 3 personas, o sea, en grupos de 2 o 3 personas y elegían un elemento que les resultaba interesante para trabajar. Pues porque estaba cerca de su casa, porque era el que más reconocían, pues porque es el monumento en mayúsculas, porque lo acaban de descubrir en la propia sesión. Realmente les dejábamos desde esa primera sesión trabajar libremente, o sea, queríamos que se sintieran cómodos, que no fuera nada impuesto y como, vamos, estaba claro que no estaba dentro de la programación reglada de la clase, entonces que se trabajaran libremente. Entonces elegían un elemento libremente. Pues eso, era posible que fuera familiar o no. Y entonces lo que les proponíamos era, además de ese trabajo final de cómo presentarnos el elemento patrimonial, les pedíamos sí que rellenaran una ficha de trabajo, un poco pues una descripción del edificio y de dónde encontraban la información también, porque también es importante que nos dijeran, hemos encontrado la información en la Wikipedia o en la oficina de turismo, ¿no? Ese trabajo de documentación que también es importante. Incluso que nos entregaran un vídeo del proceso de cómo han ido trabajando durante ese mes entre las 2 sesiones. Y luego, súper importante, la elección del medio de comunicación para promocionar ese elemento era completamente libre. Una herramienta con la que se sintieran cómodos. O sea, no es nada impuesto, que hoy vamos a hacer todos un póster en Canva o un PowerPoint. Realmente era como se sintieran libres. Y para nosotros, para el equipo de trabajo, cuanto más loco, más 2.0 o 4.0, ya no sé por dónde vamos, fuera, mejor. De hecho, luego en las conclusiones, yo me dejó alguna presentación un poco loca, porque son herramientas que, pues bueno, pues a nosotros ya son un poco ajenas. Entonces, nada, en esa primera sesión ya le dejábamos entre sesión 1 y la sesión 2 un mes para que trabajaran en su casa, en las horas libres o lo que fuera. Y aquí os voy a presentar algunas de las cositas que fueron presentando. Todos presentaban esta ficha que os decía, que sí que era un poco de seguimiento para quién conformaba los grupos, qué tipo de patrimonio habían identificado y un poco de descripción del bien. Y no me acuerdo qué era, vale, esto, luego todos tenían que presentar este trabajo, o sea, este vídeo de presentación. ¿Se oye, no? Bueno, da un poquito igual el audio. Lo voy a bajar un poco porque no importa. Todos tenían que presentar un vídeo de cómo habían trabajado. Pues estas habían ido a la antigua almacén de naranjas, habían hecho como que grababan y luego además estas chicas habían presentado luego su trabajo, cómo presentaban el elemento a la sociedad, al resto de personas que luego íbamos al congreso, era a través de una página web. Bueno, esto es un poco, pues eso, hicieron un cartel de publicidad, hicieron su cartel en Canva, su diseño y esto es el proceso de trabajo que nos presentaron además de la propia web. Otro equipo de trabajo, lo mismo, la ficha de cómo han trabajado y
y el vídeo de presentación, o sea, el vídeo del proceso, perdón. Estos, por ejemplo, el vídeo del proceso fue un poquito más sencillo, cogieron alguna foto de cada uno de ellos trabajando en casa, hicieron una pequeña presentación y ya está, pero sabíamos que en el vídeo, que además se habían acercado al elemento que habían estudiado y bueno, y de la manera que habían trabajado, ¿no? Aquí en el vídeo también se ven pues, cómo están llegando a la basílica. Y estos chicos, por ejemplo, perdón, que me he ido adelante, estos chicos hicieron una página web. Va, perfecto. Esta es la web que hicieron estos chicos, un grupo de 3 chicos, en el que, bueno, el inicio de la página web, explican quién era San Pascual Bailón, la capilla y luego, bueno, más datos curiosos, como el plano de cómo llegar. Hicieron una sección de los proyectos que habían trabajado para este trabajo, que habían hecho desde un cartel anunciador, que es el típico cartel que puedes tener en la oficina de turismo o en los comercios de la población, la propia página web, incluso hicieron una experiencia virtual, hicieron una especie de videojuego, yo ahí me pierdo, pero hicieron un videojuego que nos podíamos meter por dentro, estos son pantallazos, en el que habían reproducido la propia basílica por dentro y habían hecho pues, con avatares que se movían por la basílica. El siguiente. Sí, estoy haciendo un poco pinceladas de ejemplos de cómo trabajaron en, 2 sesiones muy rápidas. Estas, por ejemplo, hicieron una cuenta de Instagram de una capilla. Estos son un poco pantallazos y la cuenta de Instagram que abrieron, para que veáis que no hacía falta desplegar muchos medios, pero se sienten cómodos en hacer una cuenta de Instagram, la cuenta de Instagram de la Iglesia de la Sangre, en el que, bueno, la primera cuentan un poco la historia de la iglesia, cuentan fotos antiguas y hicieron una maqueta del antes y el después de la propia ermita, o sea, de la vida de la propia ermita, incluso y le hicieron una entrevista al capellán y está colgada en esta cuenta de Instagram. Este fue el trabajo de estas chicas. Luego seguimos, así para un poco otra pincelada. Estas chicas, por ejemplo, bueno, en cada clase no repetían, dio la casualidad que nadie quiso hacer el mismo elemento, pero sí que es verdad que hubo algunos elementos que de diferentes centros educativos se repitieron. Por ejemplo, aquí unas chicas hicieron para la Plaza de la Vila, hicieron como una especie de concurso dentro de la plaza, la gente pasaba y se plantaron allí y es que subió un poquito el volumen. La edición de los vídeos lo tenían un poco mal, porque el volumen subía mucho de la música y luego a ellas no se les oía, no se oye. Pero vamos, están preguntando, haciendo encuestas a la gente. O sea, encuestas no. Es un concurso de preguntas, la A, la B o la C. Y bueno, ese fue el trabajo que hicieron estas chicas para un poco, de alguna manera también, tanto ellas como la gente que pasaba por la plaza, saber un poco más de la historia de la plaza, que no todos sabían el tema este de las fechas de construcción, cuántos pórticos tenía la plaza, etc. Y luego, en otro grupo, otros chicos hicieron otra cosa más manual, ¿no? Menos digital. Hicieron una maqueta de la plaza en el momento de su construcción o el momento de máximo apogeo de la plaza, o cuando había más edificios porticados, incluso que tenía un pozo en el centro. Pues se documentaron y de esa manera hicieron su maqueta. A ver, siguiente. Los siguientes, esto fue un trabajo que hicieron, a mí no me presentaron nada previamente, pero el día de la presentación bueno, pusieron en la pantalla, ahora os diré el día de la presentación cómo estábamos, que también fue fantástico. En la pantalla grande pusieron creo que un código QR, entonces todos con el móvil nos descargamos, simplemente accedíamos a al programita este, que era también una especie de concursos de preguntas. Y además salía el ranking, en la pantalla salía el ranking de quién iba acertando más las preguntas sobre la historia de Jaume I y en su paso o su vida en Villarreal. Entonces, pues es una manera de aprender la historia de una manera muy,
muy dinámica y divertida. Lo que os decía de la presentación el 7 de diciembre, se hizo esa presentación de todos estos trabajos, bueno, todos no, se hizo una selección de 2 trabajos por clase. Así a modo de resumen, como era un trabajo libre, no todos estaban obligados a hacerlo, pero realmente yo creo que hubo una participación yo creo el 90% del alumnado participó y hizo el trabajo, más o menos bien, pero todos muy correctos. Y de ahí 2 elegidos democráticamente por sus compañeros, 2 grupos presentaban en la sesión del Congreso. El Congreso era en el Auditorio Municipal de Vila-real, hubo los 200 participantes en este proyecto Veloz Express, estaban de público y salían a presentarlo 2 grupos de cada curso. Como era un formato congreso, le queríamos dar el empaque de congreso, porque así presentaban a modo de casi como de comunicaciones. Pues a la llegada les dábamos una bolsa de bienvenida con unos certificados de entidades internacionales que les habíamos contado el proyecto, les había parecido interesante y se habían unido. El certificado lo expidió el proyecto internacional Reconnecting with Your Culture, que lo que hace es trabaja sobre los dibujos escolares, dibujos sobre patrimonio. Es un proyecto de UNESCO. Y luego la bolsa y algo de merchandising, tanto la UGI como la bolsa y la pegatina participaron el Ministerio de Cultura a través del programa de Jornadas Europeas del Patrimonio del Consejo de Europa, pero aquí en España la antena consular, como aquel que dices, el Ministerio de Cultura, nos facilitó y se apuntó al proyecto con un poco dando este merchandising. He ido súper rápido. Cosas que quiero destacar. Salieron cosas fantásticas en 2 sesiones de trabajo que eran, pues bueno, un poco casi impuestas, ¿no? por el propio profesorado, pero salieron cosas muy chulas. En este caso, por ejemplo, respecto a lo que ha dicho Sara, que les daba vergüenza lo de la difusión, nosotros sí que hicimos hincapié, contactamos con la radio local, con la televisión, lo que pasa es que con la falta de tiempo no llegó a cuajar bien el calendario, pero por ejemplo la radio se puso en contacto con nosotros esa misma mañana, la mañana del Congreso, y yo qué sé, tenían que hablar 3 personas y yo creo que tuve que seleccionar porque 10 o 12 eran los que querían hablar con la radio. En ese sentido, y querían hablar sobre su proyecto. O sea que en ese sentido estábamos muy contentos. Estos son 2 gráficos que después del proyecto hemos enviado unas encuestas de opinión al profesorado y nos han dado su opinión de las cosas mejorables, las cosas que han funcionado, las cosas que no y ideas para siguientes ediciones. Y bueno, y esta era la última pantalla que siempre les ponía a los chavales de completo, estábamos en contacto continuo con ellos. De hecho, por ejemplo, una cosa también que valoramos mucho es que antes de la presentación en el formato congreso, el día de antes, que además era fiesta, que era 6 de diciembre, me reuní y les propuse a los grupos que iban a presentar hacer un ensayo general. Era completamente voluntario, pero quien quisiera podíamos estar ahí, si funcionaba el vídeo, ¿no? Y hablar en público. Vinieron todos con unas ganas increíbles y así les salió de bien, luego el Congreso les salió fantásticamente bien. Y poco más, yo creo que me he enrollado muchísimo, lo siento. Ya está. ¿Alguna pregunta también, como ha dicho Sara, cualquier cosa? Pues si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias, Ángela, la verdad, Sí, súper... perdona, sí, Ángela. Gracias, me ha parecido muy interesante porque creo que es el trabajo en los centros escolares, acudir a los centros escolares me parece importantísimo, implicarlos ahí. Lo otro me parece ya un poquito ciencia ficción, o sea, lo otro me refiero el hecho de implicar a los jóvenes en general a proyectos participativos, ¿no? Pero hacerlo en los centros escolares y acudir allí
Supongo que Arae se encargó, y junto con Ángel de la Universidad de Jaume, que os encargasteis de organizar todo. ¿Cuántas sesiones tuvisteis con los chavales para organizar todo esto? Lo que os he dicho, o sea, realmente, como esto era un proyecto express, yo las veces que estuve en Villarreal, porque no soy de allí, o sea, me resulta fácil contabilizar cómo fue la cosa. Me reuní, tuvimos una reunión presencial con todo el profesorado que se quería involucrar, no sé si fue un 29 de septiembre, y luego la primera sesión creo que fue un 12 de octubre, la primera sesión con el primer grupo. Durante el mes de octubre tuvimos esa primera sesión con los 8 grupos. Y luego en el mes de noviembre tuvimos la segunda sesión con los 8 grupos. En realidad tuvimos 16 sesiones. Ya está. O sea, solo nos vimos 2 veces. De hecho, yo ya con algún grupo, yo personalmente no les vi hasta ese ensayo general que os digo. Porque como estaba mi compañera de Arqueocas de Villarreal, que se conoce mejor el terreno y era más fácil luego guiarles en esa segunda sesión para trabajar con ellos, para dirigirles y para enseñarles, hablarles básicamente de la historia de Jaume I y Villarreal, que yo me la tenía que empollar, las cosas como son, y ella se lo sabía. Yo hasta ese ensayo general, algunos chavales no les vi, hasta el día del congreso, los que no presentaban. O sea que tuvimos solo 2 sesiones. En 2 sesiones más el trabajo en casa. De acuerdo, sí, sí. O sea Yo sumaría ahí toda una fase previa entre ayuntamiento y universidad hasta decidir qué tipo de proyecto. Luego también tuvimos una suerte y era que el concejal que por parte del ayuntamiento de Villarreal era profe y fue clave a la hora de detectar en los centros de secundaria el profesorado que podría ser sensible a un proyecto como este. Sí, Vale. claro. Gracias a los dos. Me parece fundamental esto, ¿eh? Sí, vamos, que os lo voy a copiar para Tuyo el es. formato y todo esto, porque habéis propuesto muchas variedades para trabajar el patrimonio local, ¿no? Desde eso, el uso de la web, las maquetas, en fin, me parece bonita la actividad. Gracias. Claro, a ver, nosotros en esas 2 sesiones, al principio de la sesión le íbamos con un PowerPoint un poco para organizar la sesión. Y al explicarles qué era lo que queríamos que hicieran, además de que completa libertad, únicamente que con la herramienta que quisieran nos explicaran su patrimonio. 2 vídeos que a mí me parecieron fantásticos que rescatamos de ese mismo verano, del verano pasado, fue uno, no sé si conocéis, uno que salió en TikTok o Instagram, de unos de Zaragoza, creo que eran, que bailaron no sé qué canción del Bizarrap, la canción de Bizarrap, una jota, que fue fantástica, se hizo viral, salió en las noticias. Entonces esa se la pusimos de ejemplo, el ejemplo de usa lo que os gusta hacer, que son vídeos de bailecitos, aunándolo con el patrimonio. Y luego otro que les pusimos fue el vídeo promocional de turismo de la Generalitat Valenciana del verano pasado, que fue un rap no me sale el nombre, de un rapero de Alicante, uno que salió en Masterchef, a ver si entre todos lo encontramos el nombre, pero era un rap. Y era una manera que con el rap promocionaba todos los lugares de turismo de la Comunidad Valenciana. Entonces, esos fueron los 2 ejemplos que les dimos. Luego les dijimos, bueno, podéis hacer maquetas o un póster. De lo digital a lo más tradicional. Entonces salieron muchos vídeos de rollo TikTok de recetas tradicionales, que la receta fue un patrimonio que añadieron ellos, la receta, un dulce, y cómo explicar esa receta, que eso sale mucho ahora en TikTok, ¿no? Que te explican todo el proceso de cómo cocino, pues hicieron la receta. Entonces, pues realmente fueron ideas de ellos. Villarreal tiene 51.000 personas, ¿vale? Son 8 centros. Aún así, es una forma de trabajar. Bueno, ya lo ha dicho antes Ángela, de cada uno de esos centros se eligió una clase. Si esto lo transportáramos a una escala rural, donde hay una escuela, por ejemplo, tan fácil como implicar a los diferentes grados, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto,
sexto ya tendrías las 6 o 8 clases con toda la participación, ¿de acuerdo? O sea, es un proyecto que va más allá de lo rural o lo urbano, ¿vale? Es un proyecto para trabajar pues en el contexto formal, en la educación formal, pero que se puede aplicar tanto en una realidad como en otra, ¿vale? Incluso pueden hacer intercambios con otros territorios para conseguir que el congreso sea internacional. Sí, gracias. Yo es que precisamente me interesa este tema porque está trabajando, colaborando conmigo, bueno, en prácticas curriculares, perdonar por comentar esto, ya sé que andamos mal de tiempo. Está práctica, un chaval que ha terminado ni nada menos que Economía, Filosofía y Política. Bueno, pero como tiene que hacer las prácticas curriculares y él es rapero en euskera. Es decir, es la continuidad y la actualización de una tradición como es el versolarismo en el rap. O sea, la bomba. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hemos reaccionado tarde y cuando escribimos a los centros escolares ya era finales de curso, ¿no? Y bueno, pues nuestra idea es repetirlo o intentarlo en septiembre, el próximo septiembre, porque las jornadas en octubre que celebramos en Vizcaya se prolongan todo el mes todo el mes. Entonces, pues bueno, podría ser una manera de poner en práctica. Gracias. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Ángela, por contarnos toda la experiencia. Teníamos otro punto en el orden de la sesión, pero lo vamos a dejar para el lunes que viene. Jeff nos contará un poco las pautas en más detalle sobre cómo poner en marcha la metodología de las bibliotecas humanas. Así que nada, de nuevo agradeceros vuestra participación. En el correo donde os invitamos a participar en esta sesión tenéis también un link para hacer la evaluación de la sesión anterior, así que si tenéis un momento y no lo habéis hecho, a nosotros nos vendría de maravilla. Y nada, la semana que viene tendremos la última sesión online, donde nos centraremos un poco más en detalle en las oportunidades de financiación europea. Así que nada, no sé si me estoy dejando algo, compañeros, Ángel, Jeff. Si no, para cualquier cosa ya sabéis dónde estamos, tenéis nuestro correo. Jeff, veo que te has desmicrofoneado. Bueno, no tenía nada que decir, Ah, pero vale, bueno. perdón. Pues nada. Solo decir lo que dices tú, que sí que la evaluación nos viene bien para saber un poco lo que interesa y lo que tenemos que trabajar, así que no tengáis miedo. Pues nada, muchísimas gracias a todas. Como Gracias a siempre, ti. subiremos también a YouTube esta sesión por si alguien quisiera volver o si queréis compartirla con alguien que no ha podido estar, ¿vale? Y Juanlu, cuidado con el coche. Sí, yo también te estoy viendo. Hasta luego, gracias. Gracias. Dios, Hasta gracias. luego, chao. Chao. A vosotros.